Mi hermano me dejó abandonada durante un viaje familiar por carretera y lo convirtió en un juego. Apuesto a que nunca llega a casa, bromeó. Mis padres se rieron y se fueron conduciendo. Yo no fui a casa. 15 años después, finalmente me rastrearon. Pero demasiado tarde. Mi nombre es Claire Bennett. Tengo 33 años ahora, pero tenía 18 cuando mi familia se alejó de una gasolinera en Kansas e hizo una apuesta sobre si alguna vez encontraría el camino a casa. Yo había entrado a la cafetería por menos de 5 minutos para comprar agua y sándwiches. Cuando salí, el espacio de estacionamiento estaba vacío. Al principio, pensé que mi padre había movido el vehículo deportivo utilitario como otra broma. Luego pasaron 10 minutos. Luego 20. Mi maleta, billetera, batería de respaldo, cargador y casi todo lo que poseía todavía estaban dentro de ese vehículo. Llamé a mi hermano mayor. Él respondió con ruido de la autopista y risas de fondo. Me dijo que ya estaban a millas de distancia. Luego me puso en altavoz y anunció que la familia debería hacer la situación interesante. Apostó a que yo nunca llegaría a casa sin ellos. Mi hermana menor se rió. Mi madre me dijo que no arruinara el viaje poniéndome emocional. Mi padre dijo que esto finalmente podría enseñarme cómo funcionaba el mundo real. Les recordé que yo había planeado la ruta, reservado cada motel, empacado sus medicinas y resuelto cada problema desde que salimos de Wisconsin. Mi hermano solo se rió más fuerte. Dijo que ser útil no era lo mismo que ser independiente. Luego la llamada terminó. Me quedé bajo el sol de Kansas, viendo desaparecer a los camiones por la autopista, esperando a que el vehículo deportivo utilitario regresara. Nunca lo hizo. Creían que entraría en pánico, gastaría mis últimos dólares y les rogaría que me rescataran. Lo que no sabían era que nunca volvería con ellos. 15 años después, cuando finalmente me encontraron, ya no se reían. Antes de decirte qué pasó después, dime dónde estás y cómo está el clima allí. Quiero saber qué tan lejos ha viajado esta historia. La mujer detrás del mostrador de la cafetería se presentó como Marisol Salvega. Ella había visto suficientes viajeros asustados para saber que yo no estaba siendo dramática. Ella enchufó mi teléfono, puso un vaso de té helado frente a mí y llamó a la oficina del alguacil del condado. Un ayudante del alguacil llegó 20 minutos después. Estaba tranquilo y claramente esperaba que esto fuera un malentendido resuelto con una sola llamada telefónica. Él llamó a mi padre y lo puso en altavoz mientras yo estaba sentada frente a él, agarrándome de la cabina. Mi padre respondió al cuarto timbre. El ayudante del alguacil le explicó que su hija de 18 años había sido dejada en una cafetería sin transporte, equipaje o un lugar seguro para quedarse. Mi padre no sonaba preocupado. Dijo que yo había elegido separarme de la familia después de una discusión. Yo me quedé mirando el teléfono. No había habido ninguna discusión. Yo había entrado a comprar agua y sándwiches. El ayudante del alguacil le pidió que diera la vuelta. Mi padre dijo que ya estaban demasiado lejos y que tenían reservaciones de motel pagadas por adelantado. Luego mi hermano mayor tomó el teléfono. Por primera vez, escuché su nombre pronunciado por alguien fuera de la familia. Mason Bennett. Se rió y dijo que yo necesitaba dejar de avergonzar a todos. Le dijo al ayudante del alguacil que era un juego y que se suponía que yo debía llegar a la siguiente parada sola. La expresión del ayudante del alguacil cambió. Dijo que abandonar a alguien sin sus pertenencias no era un juego. Mason respondió que yo era legalmente un adulto. En el fondo, mi hermana menor, Paige, preguntó si yo había empezado a llorar. Mi madre se rió. Ese sonido dolió más que el espacio de estacionamiento vacío. El ayudante del alguacil le dijo a mi padre que regresara o que comprara transporte y una habitación para mí. Mi padre se negó. Dijo que yo tenía dinero en efectivo y un teléfono y que estaría bien una vez que dejara de castigarlos. La llamada terminó un minuto después. Paige me envió un mensaje de voz. Podía escuchar la música de la autopista y a los 4 riéndose. La voz de Mason se escuchaba claramente. Apuesto a que nunca llega a casa. Paige dijo que yo llamaría para la hora de la cena y les rogaría que me recogieran.
Guardé la grabación. Alguna parte de mí entendía que algún día podrían negar todo. El ayudante del alguacil creó un reporte de incidente y me dio el número. Debido a que yo tenía 18 años y mi padre afirmaba que yo había abandonado el viaje voluntariamente, había poco más que él pudiera hacer. Marisol organizó una habitación con descuento junto a la estación de autobuses. Me dio una camisa limpia de los objetos perdidos de la cafetería porque mi ropa todavía estaba en el vehículo deportivo utilitario. Yo tenía $43 en mi billetera y menos de $90 en mi cuenta bancaria. Mis ahorros para la universidad estaban controlados por mis padres. Sentada allí, comprendí cuán cuidadosamente habían diseñado mi dependencia. Me llamaban madura cuando necesitaban ayuda, pero controlaban cualquier cosa que pudiera permitirme irme. Llamé a la única persona en la que podía pensar, una chica que conocía de la escuela secundaria. Su nombre era Tessa Angwan. Su familia se había mudado a Albuquerque el año anterior. Esperaba que me dijera que no podía ayudar. En cambio, escuchó y me pidió la dirección de la estación de autobuses. Tessa me envió suficiente dinero para un boleto desde Dodge City hasta Albuquerque. Dijo que yo podía dormir en su sofá hasta que encontrara trabajo, pero solo si dejaba de disculparme por necesitar ayuda. Esa noche, escuché el mensaje de voz de mi madre. Ella no preguntó si yo estaba a salvo. Ella dijo, ya ha pasado suficiente tiempo, Claire. Dinos dónde estás y deja de ser dramática. Mason dijo que la lección sería buena porque yo siempre había dependido de la familia. Casi me río. Yo había planeado la ruta, reservado el motel, empacado la medicina y recordado a todos a qué hora salir. Ellos dependían de mí. Simplemente habían decidido que mi trabajo no contaba. Antes de subir al autobús, envié un solo mensaje al chat del grupo familiar. Dije que estaba a salvo y que no regresaría hasta que admitieran que haberme dejado estaba mal. Mason respondió en segundos. Volverás a casa cuando se te acabe el dinero. Mi padre amenazó con cancelar el fondo universitario que me habían prometido. Mi madre dijo que le estaba rompiendo el corazón. Paige me pidió que le enviara por correo la chaqueta que estaba dentro de mi maleta. Ninguno se disculpó ni ofreció ir a buscarme. Apagué mi teléfono y subí al autobús. A medida que Kansas desaparecía por la ventana, me di cuenta de que no estaba huyendo de mi familia. Estaba aceptando la elección que ellos ya habían tomado. En la oscuridad de la autopista, me preguntaba si alguna vez se arrepentirían de haberse reído cuando me dejaron, o si olvidarme sería igual de fácil. Tessa vivía con su madre en un apartamento de 2 habitaciones en Albuquerque. Me dieron el sofá, una manta y una regla que cambió mi vida. Yo podía quedarme por 3 meses, pero no se me permitía llamarme a mí misma una carga. La madre de Tessa dijo que las personas se convertían en cargas cuando se negaban a contribuir o a cambiar. Yo estaba haciendo ambas cosas. En 4 días, encontré un trabajo matutino en el departamento de suministros de un hospital. Desempacaba equipos médicos, revisaba el inventario y empujaba carritos por pasillos que olían a desinfectante y café quemado. Por la noche, trabajaba en una tienda de conveniencia cerca de la universidad. Dormía en fragmentos y comía lo que fuera más barato, pero cada dólar me pertenecía. Mi familia siguió llamando durante varias semanas. Mi madre dijo que los había humillado. Mi padre se quejó de las reservaciones de motel no utilizadas. Mason dijo que reprobé su prueba al negarme a terminar el viaje. Paige quería que le devolviera su ropa. Ninguno mencionó el reporte policial o que se negaron a regresar después de que un oficial se los pidiera. Después de 2 meses, las llamadas disminuyeron. Después de 6 meses, casi se detuvieron. El silencio debería haber dolido, pero trajo alivio. Me inscribí en el colegio comunitario utilizando el programa de asistencia de matrícula del hospital. Elegí la gestión de la cadena de suministro porque me fascinó la diferencia entre una crisis y un desastre. Una crisis era un problema. Un desastre era lo que sucedía cuando nadie lo planificaba. A los 18 años, me había quedado varada porque las personas responsables de mí eligieron la crueldad en lugar de la preparación. Me prometí a mí misma que nunca más volvería a depender por completo de la misericordia de otra persona.
Llevaba identificación, dinero en efectivo para emergencias, un cargador y copias de documentos importantes. Memoricé las rutas de los autobuses y mantuve 2 semanas de comida en casa. Esos hábitos provenían de Kansas, pero también me hicieron excelente en el trabajo. Cuando las entregas se retrasaban, yo tenía otro proveedor. Cuando las tormentas cerraban las autopistas, yo tenía planes de desvío. Cuando otros entraban en pánico, yo me calmaba. Esa calma no era natural. La construí porque el pánico nunca me había rescatado. 3 meses después de llegar, le escribí a mi abuela, Ruth Callahan. No sabía qué le habían dicho mis padres. Solo sabía que ella había sido la única adulta que a veces me miraba como si notara lo que yo no estaba diciendo. Le expliqué lo de Kansas, le proporcioné un apartado de correos y le pedí que no revelara mi ubicación. 2 semanas después, llegó un sobre grueso. Ruth escribió que mis padres dijeron que me había enojado y había elegido irme. Ella les creyó porque no podía imaginar a unos padres abandonando a su hija. Luego se disculpó. Fue la primera disculpa real que alguien de mi familia me había dado. No dijo que yo había malinterpretado las cosas ni exigió perdón. Ella escribió, debería haberte preguntado directamente. Fracasé en hacer eso y lo siento. Comenzamos a intercambiar cartas. Me contó sobre su cafetería y su negocio mercantil en Santa Fe. Yo le conté sobre las clases y el hospital. Nunca envió cheques grandes ni trató de controlarme. Envió libros sobre liderazgo, elaboración de presupuestos y negociación. A veces incluía $20 y me decía que comiera algo que no saliera de una máquina expendedora. Más tarde cuestionó a mi madre sobre el viaje. Mi madre insistió en que yo había exagerado. Ruth preguntó por qué había un reporte del alguacil. Después de eso, mis padres dejaron de hablar de mí con ella. Completé mi título asociado y me transferí a una universidad estatal mientras trabajaba. Obtuve un título en operaciones y gestión de la cadena de suministro, luego completé una certificación en continuidad de negocios y logística de emergencia. Cada logro se sentía extraño porque había pasado mi infancia creyendo que el éxito solo contaba cuando mi familia lo aprobaba. Tessa y su madre asistieron a mi graduación. Ruth envió flores con una tarjeta que decía, no fracasaste en encontrar tu camino a casa. Construiste uno. Mi carrera creció lentamente. Pasé de asistente de inventario a coordinadora de planificación de emergencias. Ayudé a los hospitales a prepararse para incendios forestales, apagones, brotes de enfermedades y escasez. A los 29 años, acepté un trabajo en una red de hospitales en Sacramento. Compré una pequeña casa adosada con un limonero en el patio trasero. Hice amigos que me controlaban porque les importaba, no porque necesitaran favores. La terapia me enseñó que los límites no eran castigos. Eran instrucciones sobre cómo alguien podía permanecer en mi vida. Mi familia nunca los siguió, así que se quedaron fuera de ella. Ruth y yo continuamos escribiendo, aunque sus cartas se volvieron menos frecuentes. Decía que viajar era difícil y preguntaba si podría visitar Santa Fe. Yo quería hacerlo, pero seguía creyendo que habría más tiempo. Su última carta llegó 4 años antes de que comenzaran las llamadas. Su letra era más temblorosa. Escribió sobre los empleados del negocio en los que confiaba y la importancia de nunca crecer más rápido que tus valores. En la parte inferior, escribió una oración 2 veces. Nunca confundas ser necesitado con ser amado. La enmarqué en mi oficina. Durante años, pensé que era un consejo de alguien que entendía mi infancia. No sabía que también era una advertencia sobre lo que mi familia le estaba haciendo a ella. A veces me preguntaba si mis padres pensaban en mí en mis cumpleaños. La mayoría de las veces dejaba de preguntármelo. Luego, exactamente 15 años después de que me dejaron, mi teléfono comenzó a sonar con números que no había visto desde que tenía 18 años. Yo tenía 33 años y estaba sentada en una sala de conferencias en Sacramento cuando llegó la primera llamada. Mi equipo estaba revisando las reservas de combustible de emergencia para 3 hospitales cuando mi teléfono comenzó a vibrar. Lo ignoré. Para el final de la reunión, tenía 11 llamadas perdidas de números desconocidos. También había un correo electrónico de un bufete de abogados en Santa Fe y una carta certificada esperando en mi casa.
La línea de asunto contenía el nombre completo de mi abuela. Llamé a la abogada desde mi automóvil. Su nombre era Dana Brooks. Con delicadeza me dijo que Ruth había muerto 6 semanas antes después de una breve enfermedad. Por un momento, el estacionamiento desapareció. Solo escuché mi respiración y el zumbido del automóvil. Sabía que Ruth estaba envejeciendo, pero no sabía que estaba enferma. Dana explicó que Ruth le había dado instrucciones de no hablar sobre el patrimonio hasta que se presentaran los documentos necesarios. Mis padres habían sabido que ella murió. Mason y Paige asistieron al funeral. Ninguno de ellos me contactó en ese momento. Dana programó una reunión en Santa Fe y dijo que yo estaba nombrada en el plan del patrimonio. No quiso explicar todo por teléfono, pero me advirtió que no firmara documentos enviados por familiares. Esa advertencia se volvió necesaria en menos de una hora. Mi madre llamó desde un número nuevo. Mason llamó a mi oficina. Paige encontró mi perfil profesional y dijo que sus hijos querían conocer a su tía. Mi padre dejó un mensaje de voz afirmando que la familia tenía que unirse antes de que los abogados destruyeran el legado de Ruth. En 48 horas, recibí 47 llamadas y docenas de mensajes. Sus palabras eran más suaves que 15 años antes, pero el patrón no había cambiado. Mi madre dijo que nunca dejaron de amarme. Mason dijo que yo había castigado a todos por suficiente tiempo. Paige envió fotos de niños que yo nunca había conocido y dijo que ellos no deberían sufrir porque los adultos cometieron errores. Mi padre dijo que había una emergencia financiera y me pidió que actuara responsablemente. Ninguno comenzó con, lamentamos haberte dejado. Ninguno preguntó cómo había sido mi vida. Querían algo y temían que yo lo tuviera. Mason envió por correo electrónico un acuerdo de liquidación familiar. Dijo que firmar antes de mi llegada ahorraría gastos legales. Me exigía transferir cualquier derecho de voto heredado a una empresa controlada por la familia y liberar a Mason, a Paige y a mis padres de reclamos relacionados con el negocio de Ruth. Se lo reenvié a Dana sin abrir la página de firmas. Dana llamó 10 minutos después y me dijo que no me comunicara con Mason directamente. Alguien había intentado alterar a los firmantes autorizados en una de las cuentas comerciales de Ruth después de su muerte. El banco rechazó la solicitud porque los registros de la empresa no la respaldaban. Le pedí a Dana que enviara todo lo legalmente disponible. Quería el testamento, los registros de propiedad, las declaraciones de impuestos, las actas de la junta, los estados financieros y una lista de todos los que habían accedido a los fondos de la empresa. La chica asustada de 18 años afuera de la cafetería de Dodge City ya no controlaba mis decisiones. Había pasado 15 años preparándome para emergencias. Esta era simplemente la primera emergencia que llevaba el rostro de mi familia. Antes de reservar mi vuelo, escuché cada mensaje de voz una vez. El de Mason reveló más. Él dijo, Claire, no tienes idea de lo complicado que es esto. La abuela hizo promesas. No entiendes el negocio, y la gente depende de ti para hacer lo correcto. Había convertido su desesperación en mi obligación moral incluso antes de que yo supiera qué era lo que poseía. Llamé a Dana y le pregunté por qué me estaban buscando ahora cuando sabían que Ruth había muerto 6 semanas antes. Ella hizo una pausa. Porque los documentos del patrimonio se hicieron públicos ayer, tu abuela te nombró propietaria mayoritaria de Provisiones Desert Bloom. Mi familia había pasado 15 años asumiendo que yo regresaría sin nada. Para cuando aterricé en Santa Fe, yo era dueña de la única cosa que ellos ya habían planeado gastar. Dana se reunió conmigo en su oficina con el contador de mucho tiempo de Ruth y 3 cajas de registros. Explicó el patrimonio claramente. Ruth me dejó su casa de adobe en las afueras de Santa Fe y el 60% de las acciones con derecho a voto en Provisiones Desert Bloom. El 25% pertenecía a un fideicomiso de propiedad de los empleados. El 15% final financiaba becas para estudiantes locales que estudiaban artes culinarias, agricultura y pequeñas empresas. Mi abuela no me había dado dinero en efectivo para desperdiciar. Me había dado la responsabilidad de algo que apoyaba a más de 40 empleados y a docenas de artistas, agricultores y proveedores locales. Mason, Paige y mis padres recibieron recuerdos personales, pero ninguna propiedad. Ruth incluyó una declaración diciendo que la distribución era deliberada y se había hecho mientras ella era médicamente competente.
2 doctores habían confirmado que entendía sus decisiones. Mi familia podía impugnar el testamento, pero el caso sería débil. El problema mayor era que ya habían tomado decisiones financieras basadas en el dinero que esperaban recibir. Mason era dueño de una empresa de restaurantes con ubicaciones en Wisconsin e Illinois. Se había expandido demasiado rápido, había firmado contratos de arrendamiento costosos y se había endeudado fuertemente. Mis padres garantizaron personalmente parte de su deuda. Esperaban que la empresa de Ruth fuera vendida después de su muerte, y Mason planeaba usar las ganancias para salvar sus restaurantes. Paige había construido una marca de estilo de vida en línea que parecía exitosa, pero producía pocos ingresos estables. Durante 3 años, le facturó a Desert Bloom por servicios de marketing. Mi madre ayudó a aprobar esos pagos. El acuerdo que Mason me envió transferiría el control, permitiría una venta rápida y liberaría a todos de posibles reclamos. No me habían encontrado para reparar a la familia. Necesitaban mi firma para completar un plan creado sin mí. Visité la ubicación principal de Desert Bloom esa tarde. Era parte cafetería, mercado y lugar de reunión comunitaria. La cerámica local llenaba los estantes. Los frascos de salsa de chile, miel, café y conservas llevaban etiquetas de pequeños productores de Nuevo México. Los empleados no trataron la muerte de Ruth como un inconveniente comercial. La habían amado. Varios dijeron que ella conocía los nombres de sus hijos, ayudaba con las facturas médicas y se negaba a reemplazar a los proveedores de toda la vida con empresas nacionales más baratas. Una gerente llamada Elena Ortiz me mostró la oficina de Ruth. En la pared había una fotografía de Ruth junto a una versión más joven de mí en una feria del condado. Había olvidado que existía. Mi familia no me había borrado de su vida. Solo me habían convencido de que lo habían hecho. Elena dudó antes de mostrarme las facturas. La empresa de Mason le había facturado a Desert Bloom por planificación de expansión, estrategia de gestión y relaciones con proveedores. Nadie podía identificar el trabajo que él había completado. Paige había cobrado vuelos, hoteles, ropa, comidas en restaurantes y vacaciones familiares como producción de contenido. Pocas fotografías o campañas estaban conectadas a esos gastos. Mi madre aprobó muchos reembolsos mientras ayudaba a Ruth con la contabilidad. No acusé a nadie. Les pedí a Dana y al contador que organizaran una auditoría independiente y conservaran cada correo electrónico, factura, registro bancario y archivo electrónico. Hasta que terminara la revisión, nadie podía destruir documentos ni autorizar pagos inusuales. Esa noche, fui a la casa de Ruth. La habitación olía levemente a cedro y café. Sus gafas descansaban junto a un crucigrama a medio terminar. El dolor golpeó más fuerte allí. Había retrasado la visita porque Santa Fe se sentía demasiado cerca de la familia de la que escapé. Ahora nunca habría otra visita con Ruth. Caminé por las habitaciones tocando tarjetas de recetas, guantes de jardinería y cartas atadas con cinta. Mis cartas. Ella las había guardado todas. Poco después del atardecer, un vehículo entró en el camino de entrada. La cámara mostró a mis padres, a Mason y a Paige caminando hacia la puerta. No habían llamado. Mi madre llevaba un plato cubierto como si esta fuera una visita familiar normal. Mason llevaba una carpeta de cuero. Paige grababa la casa con su teléfono. No abrí la puerta. A través de la cámara, les dije que toda comunicación tenía que pasar por Dana. Mi madre dijo que habían venido a consolarme. Mason dijo que necesitábamos resolver el problema de la propiedad antes de que los empleados se asustaran. Paige dijo que sus hijos estaban esperando en un hotel y merecían conocerme. Repetí que tenían que irse. La expresión de Mason cambió. Dio un paso hacia la cámara y dijo que yo estaba cometiendo un grave error. Le dije que la auditoría determinaría si se habían cometido errores. Se congeló. Luego forzó una risa y dijo, no tenía idea de lo que la abuela había estado escondiendo. Regresaron al vehículo, pero Mason envió un mensaje de texto antes de llegar a la autopista. Estás entrando en algo que no entiendes. No nos culpes cuando te destruya. A la mañana siguiente, el contador de Ruth llamó con los primeros resultados. Su voz era cuidadosa. Esto ya no era un desacuerdo sobre la herencia.
Alguien había estado usando a Desert Bloom como una cuenta corriente familiar privada. La casa nunca fue el verdadero secreto. El secreto era cuánto habían tomado mientras Ruth estaba viva y con qué cuidado se había preparado para que yo lo descubriera. La auditoría independiente tomó 3 semanas, aunque el patrón quedó claro en días. La empresa consultora de Mason recibió $186.000 durante 3 años. Las facturas describían planificación estratégica, pero no había informes, contratos, notas de reuniones ni proyectos completados que respaldaran la mayoría de los pagos. Paige cargó más de $41.000 en viajes personales, ropa, comidas en restaurantes, productos electrónicos y gastos familiares al presupuesto de marketing de Desert Bloom. Mi madre aprobó reembolsos enumerados solo como gastos familiares. Mi padre le pidió repetidamente a Ruth que usara la propiedad de la empresa como garantía para los préstamos del restaurante de Mason. Ella se negó. Ruth no había descubierto todo a la vez. Al principio, confió en mi madre para que la ayudara a gestionar el papeleo a medida que su vista disminuía. Cuando un empleado cuestionaba una factura, mi madre afirmaba que Ruth la aprobaba verbalmente. Cuando Ruth confrontó a Mason, él insistió en que la empresa le debía por años de asesoramiento. Paige dijo que cada viaje creaba exposición para la marca. Incluso cuando nunca se mencionaba a Desert Bloom, cuanto más los cuestionaba Ruth, más la trataban como si estuviera confundida. Les dijeron a los empleados que ella estaba olvidando cosas y sugirieron que la familia debería tomar el control. Ruth respondió de manera silenciosa y efectiva. Contrató a Dana, se sometió a evaluaciones médicas, cambió la autorización bancaria, actualizó los registros de la empresa y ordenó una revisión preliminar. También colocó copias de documentos importantes bajo la custodia de Dana. No había ningún mapa del tesoro ni fortuna secreta. Había evidencia. Dana abrió un archivo que Ruth le indicó que me entregara solo después de que yo aceptara formalmente las acciones. Adentro había actas de la junta, estados de cuenta bancarios, cartas médicas, copias de mi correspondencia y una declaración escrita por Ruth. Explicó por qué me seleccionó como propietaria mayoritaria. Sabía sobre mi carrera en logística de emergencias. Sabía que construí mi vida sin pedirle dinero. En 15 años de cartas, nunca exigí venganza ni solicité una herencia. Le preguntaba sobre su salud, sus empleados y su negocio. Ruth escribió que la propiedad debería ser para alguien que viera la empresa como una responsabilidad, no como un escape de la deuda personal. El archivo también contenía el reporte del incidente de Dodge City. Ruth lo había solicitado años después del viaje. Conservó una transcripción del mensaje de Paige y la apuesta de Mason de que yo nunca llegaría a casa. Ella entendió que mi familia podría presentar mi ausencia como crueldad o inestabilidad. Quería que el registro mostrara quién abandonó a quién. Su última carta era de solo 2 páginas. Lamentaba no haberme protegido cuando era más joven. No podía devolverme los años que perdí, pero podía evitar que las mismas personas usaran su negocio para recompensarse a sí mismas. Me pidió que no destruyera Desert Bloom, simplemente que les negara el dinero porque los empleados y los proveedores eran inocentes. Quería que protegiera lo que valía la pena salvar y soltara lo que no. Lloré hasta que ya no pude leer. Luego volví a trabajar. Actualicé el registro de propiedad corporativa y eliminé a mi madre, a Mason y a Paige del acceso financiero. Cancelamos el acuerdo de consultoría de Mason y el arreglo de marketing de Paige. Dana envió avisos de preservación para evitar que borraran registros. Hicimos copias de seguridad de todos los archivos y cambiamos todas las contraseñas. Me reuní con el fideicomiso de empleados y garanticé los salarios. La cobertura de salud y los pagos a proveedores continuarían. Mi venganza no vendría de destruir una empresa de la que dependían otros. Vendría de negarme a dejar que mi familia la destruyera. Dana preparó un acuerdo confidencial. Mason y Paige renunciarían, reembolsarían los gastos no respaldados a través de un cronograma estructurado y dejarían de interferir con las operaciones. Mis padres entregarían toda autoridad financiera y reconocerían que no tenían ningún reclamo de propiedad. A cambio, Desert Bloom retrasaría los litigios civiles siempre y cuando cumplieran con el acuerdo. Mason lo rechazó en menos de 1 hora. Me acusó de extorsión y amenazó con impugnar el patrimonio.
Paige publicó mensajes vagos sobre parientes codiciosos que les robaban a los niños. Mi madre llamó desde 6 números. Mi padre advirtió que exponer los registros destruiría a la familia. No respondí. Cada amenaza entró en el archivo de Dana. Luego Mason cometió un error. En un correo electrónico copiado al contador, escribió que el dinero nunca fue robado porque todos sabían que Desert Bloom eventualmente pertenecería a la familia. Creía que se estaba defendiendo. En cambio, admitió que trataron la empresa de Ruth como su futura propiedad antes de que ella muriera. El fideicomiso de empleados apoyó mi solicitud para una reunión especial de accionistas. La programamos en la ubicación principal después del cierre. Dana asistiría. El contador forense presentaría los hallazgos. Elena representaría a los empleados. Mi familia recibió invitaciones y copias del acuerdo de pago. El día antes de la reunión, mi madre vino sola a la casa de Ruth. Se paró afuera de la puerta y pidió hablar sin abogados. Me quedé del otro lado. Dijo que Mason estaba bajo presión, que Paige tenía hijos y que mi padre podría perder su jubilación debido a las garantías de los préstamos. Le pregunté si ella había considerado lo que yo podría haber perdido cuando me dejaron sin dinero, sin ropa y sin un lugar seguro para dormir. Ella dijo que eso era diferente. Le pregunté cómo. Miró hacia abajo y dijo, sabían que yo resolvería algo porque siempre lo hacía. Su respuesta expuso la creencia debajo de todo. Como yo era responsable, pensaron que podía absorber un dolor interminable. Como sobreviví, creyeron que no hubo daño. Le dije que la reunión procedería. Lloró y dijo que Ruth no querría que nos estuviéramos peleando. Respondí que Ruth había pasado años documentando la pelea que ellos llevaron a su negocio. Mi madre se fue sin disculparse. En la mañana de la reunión, coloqué 2 carpetas sobre la mesa. Una contenía el reporte de Kansas y los mensajes antiguos. La otra contenía las facturas de la auditoría y los correos electrónicos de Mason. 15 años antes, se fueron conduciendo creyendo que yo era impotente. Cuando entraron a esa habitación, todavía pensaban que las lágrimas y una disculpa ensayada podrían comprar mi firma. Llegaron juntos. Mi madre llevaba la expresión controlada que usaba siempre que quería parecer herida. Mi padre se veía mayor, pero su primera mirada se dirigió a los documentos financieros. Paige revisó su teléfono mientras Mason entraba de último, sonriendo como si ya hubiera ganado. Dana explicó que la reunión estaba siendo grabada. Elena se sentó junto al representante del fideicomiso de empleados y el contador forense esperaba con su informe. Mi familia había esperado una discusión privada donde pudieran abrumarme. En cambio, encontraron testigos. Mi madre habló sobre el dolor y el perdón. Mi padre llamó a Kansas un error de hace 15 años. Paige dijo que sus hijos merecían estabilidad. Mason dijo que la empresa necesitaba un liderazgo experimentado, no a alguien que había estado ausente durante años. Dejé que terminaran. Luego hice una pregunta. ¿Por qué ninguno de ustedes dio la vuelta al automóvil? Mi madre dijo que pensaron que yo había entendido la broma. Mi padre me recordó que yo tenía 18 años. Paige culpó a Mason. Mason dijo que yo siempre había sido demasiado sensible. Abrí la primera carpeta y coloqué el reporte del incidente de Dodge City sobre la mesa. El ayudante del alguacil le había dicho a mi padre que yo no tenía equipaje, transporte ni un lugar seguro para quedarme. Les había pedido que regresaran. Se negaron. Luego reproduje la grabación de Paige. El ruido de la autopista llenó la habitación, seguido por risas y la voz más joven de Mason diciendo, apuesto a que nunca llega a casa. Nadie se movió cuando terminó. Mason lo llamó una vieja broma sin contexto. Le dije que una broma termina cuando la persona que está siendo lastimada te pide que te detengas. Después de que el ayudante del alguacil llamó, sabían que yo estaba asustada y siguieron conduciendo. Esa fue una elección. Mi padre afirmó que esperaban que yo tomara un autobús y me reuniera con ellos. Le pregunté por qué nunca compraron el boleto. No tuvo respuesta. Mi madre dijo que intentaron llamar después. Coloqué las transcripciones de los mensajes de voz junto al reporte. Cada mensaje me culpaba.
Ninguno preguntó si yo estaba a salvo. Paige me acusó de usar el pasado para robar la empresa de Ruth. Dana la corrigió. Ruth me transfirió legalmente la empresa a mí. No se había robado nada. El contador forense presentó las tarifas de consultoría no respaldadas de Mason, los gastos personales de Paige y las aprobaciones de mi madre. Mostró correos electrónicos en los que mi padre presionaba a Ruth para que garantizara los préstamos de Mason. Mason insistió en que sus facturas eran legítimas, pero no pudo identificar un solo informe completado o resultado medible conectado con $186.000. Paige afirmó que el marketing era difícil de medir. Elena preguntó por qué Desert Bloom había pagado unas vacaciones en Hawái cuando el negocio nunca apareció en su contenido. Paige dijo que tenía la intención de publicar más tarde, a pesar de que el viaje había ocurrido 18 meses antes. Mi madre afirmó que Ruth quería ayudar a la familia. Dana presentó las objeciones por escrito de Ruth a esos pagos. Luego mi padre admitió que nunca consideraron el dinero robado porque esperaban que la empresa permaneciera en la familia. Le pregunté si esa era la razón por la que planeaban venderla antes de que Ruth muriera. Él dijo que los restaurantes de Mason también empleaban a personas. Le respondí que su emergencia financiera no creaba derechos de propiedad sobre el trabajo de otra persona. Mason se puso de pie y me acusó de regresar por venganza. Le dije que había regresado por Ruth, sus empleados y el negocio que ellos estaban agotando. Yo no creé su deuda, no garanticé sus préstamos ni cargué vacaciones a la empresa. Cada consecuencia provenía de decisiones que tomaron mientras asumían que alguien más pagaría. Dana colocó el acuerdo de liquidación sobre la mesa. Mason y Paige renunciarían. Mi madre perdería el acceso financiero y pagarían los gastos no respaldados a través de un plan estructurado. También tenían que dejar de contactar a los empleados, proveedores y a mí fuera de los canales legales. Si cumplían, la empresa retrasaría las acciones civiles. Mason se rió y dijo, yo nunca demandaría a mi propia familia. Lo miré y le dije, dejaste a tu hermana a un lado de una autopista y lo llamaste una lección. No me digas lo que la familia nunca haría. Paige lloró diciendo que perder su fuente de ingresos lastimaría a sus hijos. Le dije que a los niños no se les debería usar como protección contra la responsabilidad. Ella podía trabajar, pagar el dinero y enseñarles que las acciones tenían consecuencias. Mi madre me rogó que dividiera las acciones de manera justa. Le dije que la justicia era proteger a los empleados que se ganaban sus salarios, a los proveedores que entregaban productos y a la mujer que construyó la empresa. Ruth ya había tomado su decisión. Mi padre preguntó qué pasaría con su jubilación si el negocio de Mason fracasaba. Le dije que ellos habían elegido garantizar esos préstamos. No iba a sacrificar a empleados inocentes para rescatarlos. Mason apartó el acuerdo y advirtió que yo me arrepentiría de destruir a la familia. Le dije que había usado esa amenaza toda mi vida. Obedézcannos o piérdannos. Manténganse útiles o quédense atrás. Hace 15 años, me asustaba. Ahora, solo describía una puerta que yo ya había cerrado. Dana les dio 10 días hábiles para firmar antes de que Desert Bloom presentara demandas civiles. Mason miró a su alrededor y se dio cuenta de que los empleados, los registros y la ley me apoyaban. Por primera vez, su confianza desapareció. Mi madre preguntó si alguna vez podría perdonarlos. Le dije, el perdón y el acceso no son lo mismo. Podría liberar mi ira por mi propia paz, pero eso no significaba darles mi empresa, mi dirección u otra oportunidad para controlarme. 10 días después, firmaron. Mason cerró 2 restaurantes que estaban fracasando y vendió un vehículo de lujo para comenzar a pagar. Mis padres vendieron una cabaña de vacaciones después de que vencieran los préstamos que habían garantizado. Paige perdió su puesto y aceptó otro trabajo mientras pagaba sus gastos. Ninguno de ellos se quedó sin hogar. Simplemente perdieron la protección que esperaban que proporcionara el dinero de Ruth. No los expuse en línea. La responsabilidad no requería humillación. Requería evidencia, límites y consecuencias. Durante el siguiente año, Desert Bloom se mantuvo independiente. Mejoramos los controles financieros, expandimos los beneficios para los empleados y aumentamos las distribuciones de ganancias. También creé el fondo Camino a Casa,
que proporcionaba transporte de emergencia, alojamiento temporal y asistencia para el colegio comunitario a adultos jóvenes abandonados durante conflictos familiares. El programa enseñaba educación práctica, conocimientos valiosos, planificación de emergencias, independencia financiera, transporte seguro y cómo preservar evidencia cuando alguien los amenazaba. Marisol asistió al primer evento. Dijo que siempre se había preguntado si yo había llegado a Albuquerque. Le dije que había llegado mucho más lejos. Los lazos familiares no excusan la crueldad. La fuerza no significa aceptar daño interminable. Los límites no son venganza, y el perdón no requiere acceso renovado. Una disculpa sincera necesita responsabilidad, cambio de comportamiento y respeto. Si logré llegar a casa. Simplemente no fue a la dirección desde la que me abandonaron. El hogar se convirtió en la vida que construí, las personas que se quedaron y el conocimiento de que nadie jamás podría irse conduciendo con mi futuro. Esta historia es puramente ficticia y está destinada a fines educativos y de entretenimiento.